Roy les da la bienvenida a una nueva edición de Opinión 2020. Estamos ya en recta final en esta contienda electoral. Nos separa apenas 2 días de la elección del domingo. Y hay una serie de temas por cubrir. Bueno, evidentemente y lamentablemente este contexto electoral se da antecedido de una tragedia que todos seguimos sufriendo los peruanos, especialmente las familias de las víctimas de la tragedia, del desastre, catástrofe de Villa El Salvador. Es una cosa que no se puede creer, ¿no? Ya hasta ahora me parece que son 8 muertos, ¿no? Producto de la explosión de este camión cisterna de gas licuado, y que encuentra una serie de responsabilidades transversales, no solamente en el municipio donde ocurrió este hecho luctuoso, sino también la empresa propietaria del camión cisterna, las responsabilidades personales, los defectos técnicos que ha mostrado el chofer del camión, ¿no? El propio regulador del sector, Osinarmin, ¿no? Y en general hay una serie todavía de investigaciones que se están realizando y que van a dar con la información puntual, precisa, rigurosa, como tiene que ser, ¿no? Para que se respete este Estado de Derecho, ¿no? En una sociedad civilizada, y que se establezcan y determinen las responsabilidades que haya lugar y las sanciones correspondientes, y sobre todo que se tomen las medidas drásticas, ¿no? Realmente que sea un corte histórico en esta tremenda catástrofe que nos ha tocado vivir, y que no nos tranquilicemos con las explicaciones generales que nos dan con evasivas, con frases y sentencias maximalistas, ¿no? Sino que en realidad haya sanciones realmente aleccionadoras, duras, como tiene que ser, a quienes resulten responsables, y que se tomen las medidas para que esto no se repita otra vez. A lo que sí hay que referirse es que, bueno, como ocurrió en el desastre de McDonald's, o como ocurre a cada rato con los accidentes de estos ómnibus interprovinciales que se desbarrancan y hay 40 muertos, ¿no? Y como ha ocurrido también en esta ocasión, siempre se habla de accidentes, ¿no? Son accidentes, o sea, hechos fortuitos, y resulta que en realidad esto no es así. Hay una serie, ¿no? de fallas, de errores funcionales, técnicos, y de pericia también, de manejo, de procedimiento, de protocolos que no se están siguiendo, no se están cumpliendo, y que dan lugar a este tipo de hechos que realmente nos llaman la atención, y que simplemente nos dicen que hemos normalizado este tipo de patologías sociales que están instaladas en la idiosincrasia y en el imaginario colectivo ya desde hace muchas décadas. Entonces son como ocurren con tanta frecuencia, con tanta intensidad, simplemente lo tomamos como una cosa ya normal, ¿no? Es un accidente, pues una cosa fortuita, y que bueno, hay que pobrecitos, las víctimas, ¿no? Y que bueno, pues el señor hay que meterlo a la cana preventivamente, y después nos olvidamos del asunto hasta que vuelve a suceder. Entonces, a ver si nos dejamos de complacer con estas explicaciones que en realidad no merecen las víctimas, tampoco los ciudadanos en general de este país, o los que vienen a vivir acá o están de tránsito, ¿no? En una sociedad realmente moderna, civilizada, donde el Estado de Derecho se respeta, ¿no? Entonces estamos realmente perdidos ahí, y necesitamos, en este contexto político, tomar el manejo y el control de estas situaciones para que no normalicemos estas patologías sociales. Eso de arranque. Nuestra solidaridad permanente con las víctimas, con las familias que aún sufren. Hay más de 20 familias que han perdido sus enseres, sus viviendas, y que siguen recibiendo ayudas. Ha habido también ciertas denuncias respecto al cobro de pagarés por el salud, pero ya esto también ha quedado revertido, porque se dice que es el CIS el que va a asumir la responsabilidad en la atención de estas víctimas, y veremos qué cosa es lo que pasa en las siguientes horas. Eso para comenzar como tema del día. Y aquí ahora quiero pasar a referirme a un tema más personal, pero también es público, porque Alberto Buquín Maturana fue un gran periodista, un gran comunicador, un maestro de generaciones. Yo tuve la suerte,
tuve la dicha y el honor de trabajar con él, compartir sets, especialmente de radio, en la vieja CPN, donde él me invitaba todos los fines de semana y hacíamos análisis político. Alberto sufría hace mucho tiempo de una penosa y larga enfermedad muy dolorosa, y él, como un buen comunicador, como un buen periodista y como un buen cronista, se preocupó, ¿no es cierto?, de poner en las redes sociales, de hacer una crónica de sus últimos meses de vida, participándonos, ¿no?, de sus procedimientos, de su dolor y también en su eventual recuperación, ¿no?, y de que él siempre estaba presto a seguir a pesar de los problemas, a pesar de los conflictos personales, individuales, de salud o de lo que fuere, siempre estaba ahí dispuesto, con un pie en la trinchera, ¿no?, en defensa de la democracia, en defensa de el honor, especialmente de la función pública, y denunciando todo tipo de corrupción. Esas son las grandes lecciones que Alberto Cooking Maturana nos deja, y por supuesto nosotros queremos extenderle a su familia, sobre todo a Patricia, que trabajó conmigo en alguna época, nuestras sentidas condolencias, y que la vida de Alberto Cooking ha sido una vida fructífera, una vida llena de honor, de gloria, de lecciones aprendidas, de generaciones. Y especialmente yo, en lo personal, me siento, por supuesto, muy honrado de haberlo conocido y muy sentido por su partida. Y yo estoy seguro de que donde esté Alberto va a sentir el cariño y el afecto de todos nosotros. Descansa en paz, Alberto Cooking Maturana. Amigos, estamos a 2 días, como les decía al principio, del domingo. ¿Y por qué es importante esta elección? Es importante no solo porque en realidad es un congreso transitorio, ¿no? Es un congreso de transición, ¿no? Es un congreso bisagra que va a conectar el congreso tan criticado, tan cuestionado, tan impugnado que se tuvo públicamente, y que fue el 30 de septiembre del año pasado disuelto por el presidente Vizcarra, con la legitimación del Tribunal Constitucional, ¿no? Posterior, por supuesto, sino porque además se pone en juego realmente la calidad de la vida democrática en el futuro muy cercano en el Perú. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente le queda corto el tiempo, muy breve el plazo, a los nuevos legisladores, que seguramente se van a instalar a mediados de marzo, ¿no? Y para el 11 de abril ya tienen que haber aprobado por lo menos lo que tiene que ver con el artículo 4 de la legislación electoral. ¿Para qué? Para modificar las condiciones, ¿no es cierto?, y el escenario procedimental de las elecciones generales del 2021. Como ustedes saben, por disposición constitucional, tiene que tener cualquier modificación constitucional de tipo electoral, tiene que tener por lo menos un año de vigencia. Entonces, si estamos que se van a instalar el día, 15 de marzo, tienen hasta el 11 de abril para poder aprobar estas modificaciones, que son producto de la comisión especial de la reforma política que nombró en su momento el presidente Vizcarra, que presidió el conocido analista Fernando Tuesta Soldevilla. Entonces, pero acá hay mucho en juego. Hay mucho en juego porque tenemos que ver no solamente que eso se apruebe, porque es necesario para el sistema, no para una ideología política ni un partido determinado. Eso de ninguna manera. Es propio del sistema, lo han dicho expertos, técnicos, incluso foráneos, ¿no? Que eso tiene que ser así, tiene que aprobarse ese tipo de reforma electoral para poder cambiar la calidad de la democracia y de la gestión pública en este país. Sobre todo el tema de la legitimidad de la función pública y de las nuevas autoridades que serán elegidas este día domingo. Decimos esto ¿por qué? Porque ya hay más de una candidata de cierta agrupación que ha dicho, además sin ningún tipo de ambajes ni rodeos, ¿no?, sin ningún tipo de filtros, ha dicho que va a desempeñar una labor abiertamente obstruccionista, ¿no? Nos parece que viste una camiseta de color naranja, no sé, eso es lo que parece. Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿no se ha aprendido la lección de lo que ha pasado en este último 2019? ¿No hemos entendido la importancia, ¿no es cierto?, el peso político de lo que ha sucedido con la disolución del Congreso, con lo que la opinión pública, la ciudadanía se ha manifestado en redes sociales, en las calles, en activismo,
pluridisciplinario y en toda ocasión y oportunidad que se ha podido, ellos han expresado, y lo vienen haciendo aún, su reclamo, ¿no es cierto?, su denuncia, sus quejas y su esperanza también y su fe en que puedan cambiarse los destinos del Perú a partir de una modificación de la estructura política y del sistema de partidos en este país, y el sistema de elecciones sobre todo. Entonces es necesario dejar de lado estas actitudes obstruccionistas, ¿no?, y colaborar pues en que las cosas cambien. O sea, no se trata de elegir a lo mismo para que la cosa siga igual que siempre. Entonces no hemos aprendido nada y la historia no tiene ninguna lección que darnos. Y esto no nos parece que sea así. La voluntad general de los pueblos es lo que manda aquí. Entonces, es cierto que ya hay, según todo tipo de análisis que se han hecho, 5 bancadas o 5 agrupaciones partidarias que son las que más o menos van a tener el control, el manejo, el dominio, el gobierno del Congreso a partir de este día 26, cuando sean elegidos, ¿no?, y cuando se instalen, por supuesto, a mediados de marzo, que son las que están más o menos punteras en las encuestas, sondeos de opinión de todo tipo, ¿no? Acción Popular, el Partido Morado, los Naranjas, luego está Alianza por el Progreso. Según dicen, más allá de cualquier sorpresa, sería la agrupación que tendría más representatividad a nivel nacional. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y básicamente es el esquema, el escenario que se nos plantea este domingo 26, ¿no? La responsabilidad de los peruanos de elegir a aquellos que nos aseguren el cambio de la matriz electoral, especialmente en lo que respecta al artículo 4 de la legislación electoral, para poder después considerar otro tipo de modificaciones. Pero si esto no se aprueba, la única posibilidad que queda es un nuevo acuerdo político para correr las fechas y eso sí, tendrían que participar todas las agrupaciones políticas representadas en el Congreso. Esto se nos presenta un poco difícil, pero la intención y el momento urgente en la historia republicana de este país lo impone, ¿no? Entonces es una cosa que tenemos que entender de una vez por todas, ¿no? Los peruanos, el peso y la responsabilidad histórica que nos compete como electores, ¿no?, y también la responsabilidad histórica que le compete a aquellos que van a ser elegidos este domingo 26. Entonces, más allá de cualquier tipo de partidismos, cualquier tipo de extremismos y radicalismos ideológicos, ¿no?, por favor, pensar en el Perú, pensar en la calidad de vida, en la calidad de representación democrática que queramos y esperemos los peruanos, y necesitamos y merecemos también, ¿no? No es posible que la ciudadanía siga pues absolutamente apática, abúlica, desconectada, alérgica a todo lo que significa la política, especialmente la política partidaria, y especialmente la que está representada en el Parlamento. No, tenemos que saber recuperar la credibilidad, la confianza, ¿no? Tener pues una relación equilibrada, donde la gobernabilidad sea la meta común de todos, y que haya pues por lo menos un equilibrio, una estabilidad que permita seguir atrayendo inversiones para que el crecimiento del Perú, ojo, que no es que ha decrecido, ¿ah? El crecimiento del Perú continúa. Por eso que somos ahorita la vedette de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, y de muchas otras economías y escenarios y contextos hemisféricos donde el Perú tiene mucho que decir en economía. Ojo con eso, no se dejen engañar. El Perú no está en retroceso económico, mentira, falso. Lo que ha habido es una especie de desaceleración, es decir, un ritmo de crecimiento menor al que había antes. Pero eso no indica ni es sinónimo de un decrecimiento o de un retroceso. Las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, como siempre, los llamamos y los invitamos y los exhortamos a ustedes a que tengan este tipo de actitud y este tipo de lectura y de interpretación del momento histórico que vive el Perú. Bien, amigos, dichas estas reflexiones, comenzando el programa, vamos a regresar después de una pausa con unos invitados que tienen que ver también con las candidaturas a la elección parlamentaria del día domingo. Ya regresamos.
Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Economía. Política. Actualidad. Entrevistas. Y reportajes. Somos RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Uno de los sentidos que tiene el Adviento justamente es que Jesús viene a habitar en nuestros corazones. Cuando Jesús muere, ¿no? Y como bien dice el credo, ¿no? Murió, bajó a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Sentía que quería ofrecerle a Dios y tomarme un tiempo de oración más determinado, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Los esperamos todos los domingos A las 11 de la mañana. Por Radio Canal Identidad. En Cura para Todos por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Bien, amigos, continuamos aquí en Opinión 2020. Javier Monroy en la conducción y dirección del espacio. Bueno, hemos hecho referencia a los problemas, a los temas de coyuntura noticiosa, más allá de la política, esta tragedia que ha enlutado al país, ¿no? en Villa Salvador, pero sobre todo llamando la atención y exhortando a que esto no se considere pues un accidente simplemente, ¿no? Como una patología social instalada, sino que hay que buscar responsabilidades y hay que determinarlas con claridad para que esto no se repita otra vez y que no haya evasivas de aquellos que han resultado justamente culpables de esta desgracia que ha enlutado a tantos hogares. Y esperemos que no haya más fallecimientos, porque ya son 8 víctimas mortales. Y sobre todo, que no se repitan estas cosas. Queríamos, antes de entrar al tema básicamente de las elecciones del día domingo, hacer referencia a que ya se ha publicado el fallo del Tribunal Constitucional que legitima la decisión del presidente Vizcarra de disolver el Congreso el 30 de septiembre del año pasado, ¿no? Pero, como ya se preveía, esta publicación consigna los límites de la famosa cuestión de confianza. Es decir, llamando la atención respecto a que no a cada rato, no de forma reiterada, y sobre todo, no colisionando con ninguna cláusula de la Constitución, un presidente de la República puede simplemente invocar que hubo pues una interpretación, vamos a decir así, unilateral, ¿no? Y disolver el Congreso. Acá, en la misma resolución, ellos consignan, ¿no?, la posibilidad de que el propio tribunal determine en su momento si esta es una conducta reiterada y antojadiza y arbitraria de un presidente de la República. No estamos hablando de este caso, sino en el futuro, ¿no? Para que tampoco pues quede librado a la voluntad del gobernante de turno los destinos de la estructura de separación de poderes del Perú, ¿no? Eso nos parece una saludable rectificación, una saludable inclusión dentro de la resolución del Tribunal Constitucional, que saludamos, por supuesto, ¿no? Bien, pasamos al tema electoral, amigos. Estamos acompañados ahora de Ricardo Burga, número 6 por Acción Popular. Muy bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta cordial invitación a Opinión 2020. Bien. Bueno, hace un rato estábamos aludiendo a que justamente Acción Popular está, no sé si bien o mal, pero bueno, el dato de la realidad es ese,
que está liderando las encuestas, muchos sondeos de opinión, y en algunos otros comparte ese liderazgo con, o sea, con el Partido Morado, o sea, con Fuerza Popular, ¿no? Pero en general es parte de las 5 bancadas, entre ellas también Alianza por el Progreso, que van a tener el control del gobierno parlamentario a partir del día 26 de este mes, cuando sean designados. Como agrupación, como partido, ¿qué es lo que esto les sugiere a ustedes? ¿Les impone una responsabilidad ante la ciudadanía, me imagino? Sí, en primer lugar, nuestra solidaridad con todos los damnificados del día de ayer y sobre todo acompañar el dolor a esas 8 familias que han perdido a sus seres queridos. En cuanto a la pregunta, lo tomamos con mucha humildad pero con mucha responsabilidad. Esto no es un cheque en blanco que nos da la ciudadanía en caso de que esto se confirme el día domingo en las ánforas. Al contrario, esto nos va a obligar a ser mucho más transparentes y mucho más cercanos al ciudadano de a pie, a fin de poder marcar una diferencia con el Congreso anterior. Creo que el 26 de enero va a marcar un antes y un después en la forma de hacer política de los políticos y de los partidos políticos. Por nuestro lado, vamos con un afán de diálogo, de concertación y de hacer una agenda prioritaria con los demás partidos políticos, a fin de que el primer día que se instale el nuevo Congreso de la República podamos tener ya algunos puntos en concordancia para comenzarlos a debatir rápidamente, ¿no? Sí, claro. Ahora, es un poco difícil pedirle un análisis político de parte de alguien que es integrante de una organización política, pero se me ocurre comentar que mucho de este liderazgo en el favor popular, de Acción Popular, está justamente en el efecto de recordación de marca, ¿no? Porque mucho se habla de marketing político también. Entonces, ese efecto de recordación de marca de Acción Popular, sobre todo con la figura tan poderosa y potente de Fernando Belaúnde Terry, también de Valentín Paniagua, porque fue en su momento un líder histórico, y bueno, finalmente ganaron las elecciones de Lima, ¿no? Así es. Entonces no es cualquier agrupación, o sea, tienen algo que decir y la gente les cree. Así es. Y eso es una gran verdad. En este corto plazo que duró la campaña, hemos podido recorrer muchos distritos de Lima metropolitana, y sí es cierto, la marca pesa, pero sobre todo pesa el recuerdo de un presidente honrado y transparente como fue don Fernando Belaúnde. Y es una gran verdad lo que tú dices. En todos los sitios y sobre todo en los mercados, la gente mayor de 40 años recuerda con mucho cariño al Fernando Belaúnde Terry y nos comentan, fue un ejemplo de transparencia y de honradez. Y eso creo que dice mucho de Fernando Belaúnde y de Acción Popular. Es cierto, yo llegué a conocerlo, en algún momento hablé con él. Bueno, estaba yo en mis inicios, pero bueno, de todas maneras es una cosa inolvidable. Eso ha sido un ¿no? privilegio realmente. Yo también tuve la suerte de conocerlo a Fernando Belaúnde Terry. Yo ingresé al partido de muy joven, yo ingresé a los 16 años y tuve la suerte de conocerlo y recorrer parte del país con él en la campaña de 1980. Claro. Y después estuve muy cercano al doctor Paniagua, a quien acompañé algunos viajes al exterior, sobre todo a Guatemala, cuando nos invitó a la OEA para sobresalir el proceso electoral de 2002 en ese país. Claro. Ahora ustedes se las van a ver un poco difíciles. ¿Por qué? Porque para el 2021, el próximo año, tienen un problema de liderazgo ahí, porque tienen a Muñoz por un lado y a Bornechea por el otro. Bueno, no solamente ellos dos, tenemos a Raúl Canseco, tenemos a Mesías Guevara, tenemos a Johnny Lescano. O sea, tenemos una baraja que la quisiera tener cualquier otro partido político. Pero para nosotros no lo consideramos un problema. Nosotros, desde 1997, inclusive antes que salga la ley de partidos políticos, y que además fuimos el primer partido político que se adecuó a la ley de partidos, hacemos una elección, un militante, un voto. Y todas nuestras diferencias las hemos arreglado de esa forma. Vamos a una elección interna que es supervisada por la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, inclusive es por transparencia, para que se defina por la voluntad soberana de la militancia de Acción Popular quién va a ser el líder y quién en todo caso va a abanderado el próximo 2021, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, ya vamos a lo personal. Siempre nos referimos a que el voto preferencial, siendo facultativo, no es obligatorio. Siempre aclarándonos al electorado y a la ciudadanía. De todas maneras representa una demostración de necesaria lucha interna, ¿no es cierto? Porque evidentemente puede haber más de un candidato que desee pues el favor popular y pueden estar luchando por la misma curul. ¿Cómo afrontan esta realidad? Bueno, nosotros llevamos la propuesta, que además la conversamos cuando el presidente Paniagua estaba en vida. La propuesta es de eliminar el voto preferencial.
el voto preferencial es dañino para todos Así los, es. para todos los partidos políticos. Perverso y tóxico. ¿sí? Así es, totalmente tóxico. Porque siempre pues sale el interior de cada quien de querer favorecer el voto preferencial personal en desmedro de otro que es de la parte de la misma lista, ¿no? Entonces se vuelve una competencia no contra el contrincante de otro partido, sino contra los integrantes de la propia lista Y parlamentaria. esa es una negación de la democracia, Así es, ¿no? totalmente, Así es. ¿no? Y además, lo hemos visto en este penoso espectáculo de los debates electorales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, Así es. donde había incluso contradicciones entre integrantes del mismo partido, ¿no? Sí. Ni siquiera tenían la facilidad de una articulación expositiva para presentar las verdaderas ofertas electorales, ¿no? Sí, es cierto. Totalmente de acuerdo con eso. Sí. Ahora, en lo personal, en lo individual, ¿qué es lo que estarías proponiendo? Vemos que en tu plataforma está, bueno, lo tienen todos los candidatos, el tema de la lucha anticorrupción, Ujú. pero me imagino porque también estás con el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Porque acá somos muy críticos de eso. Bueno, te cuento, nosotros como partido estamos decididos a apoyar la inmunidad parlamentaria, pero una inmunidad parlamentaria Restringida. totalmente restringida, que solamente se dé para la función congresal. Esto quiere decir, Es como debe ser. así es, sí, ¿no? así es. Para legislar, para fiscalizar y representar, para Pero no nada más. eliminarla del todo, pues, ¿no? El problema es que la percepción bajo- pública es otra. Así es. Yo sé que la percepción pública es otra, pero la realidad también es otra. O sea, un parlamentario tiene que tener investidura de la inmunidad parlamentaria, porque si no, no puede enfrentarse a los poderes Lógico, así fácticos, es. ni al poder ejecutivo, ni a las mafias organizadas. Completamente de Te acuerdo. recuerdo el caso de Orellana, por ejemplo. Si no se hubiera contado con la inmunidad Impresionante, parlamentaria, impresionante. Orellana hizo Sí, sí, 472 juicios a Imagínate. alcaldes, Teniendo, así es. así es, ¿no? Sí, Congresistas, sí, sí. ministros, jueces, fiscales. Y finalmente, si no se hubiera contado con la inmunidad parlamentaria, Habrían sido parlamentarios. no hubiera podido terminar preso donde está, ¿no? O la vía expresa del Callao con Curi, ¿no? Te acordarás que también fue una denuncia de un congresista. Ciertamente, ¿no? ¿no? Y ahora el señor Moreno, que fue su socio en su momento, Así está es. con problemas también. Así es, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo creo que es necesaria la inmunidad, pero solamente para el tema de fiscalización, de legislar y de representar, para nadie más. Y además, creo que esto se soluciona rápidamente, modificando un párrafo, incluyendo un párrafo en el reglamento interno del Congreso, que dan facultades al Poder Judicial que mencione que las denuncias o las acusaciones que son antes del ingreso o la asunción al mando del congresista, automáticamente no tiene que siquiera ir al pleno, simplemente el congresista tiene que dar cuentas ante el Poder Judicial. Si la denuncia o la sentencia en primera instancia fue antes de la asunción del mando, es más, no tiene que ir al pleno, simplemente va directamente Sí, al pues, Poder ¿no? Judicial. Porque ahí tenemos casos como realmente vergonzosos. Donaire, como el de Mamani, Donaire, ¿no? la mano SAS, La esta de masas, Mamani, así es. así es. Pero esas cosas que no se pueden aceptar No se bajo puede. de ninguna forma, ¿no? Bueno, nosotros no hemos blindado a nadie, la historia de Acción Popular da cuenta que nunca ha blindado a nadie, siempre ha sido responsable y respetuoso de las acusaciones o de las solicitudes del Poder Pero Judicial. siempre ha habido un poco de, ¿cómo se dice? A ver, reconociéndose la importancia de las cosas que puede haber hecho, por ejemplo, Vitocho, ¿no? Ujú. Siempre ha habido también voces que lo han criticado muy fuerte, Sí, ¿no? es cierto. Y en su momento lo han denunciado que él ha sido pues comparsa a veces de algunas y algunos intereses políticos, ¿no? Sí, y yo creo que eso también influenció dentro del partido para que ninguno de los que fue el congresista que fueron cesados el 30 de septiembre hoy día integren la lista parlamentaria de Acción Popular, ¿no? Hoy día todos los candidatos de Acción Popular son candidatos nuevos, es una nueva generación de candidatos que nunca han sido congresistas. ¿Y eso no ocurre en otras tiendas? No. Date cuenta que muchos, por ejemplo, congresistas que han estado cesados hoy día postulan por otras tiendas Bueno, los políticas. Fuerzas Populares están en otras tiendas, Así es, ¿no? Pero no en la así es. misma. La misma gente que apoyó a PPK inicialmente hoy día están con los moraditos, ¿no? Sí, pues con los moritos que se han pegado tremendo Así bajón con estos líos internos, ¿no? Sí. Sí, pues porque Comenzando bueno, por su propio líder. no aceptamos, por supuesto, ninguna violencia contra la mujer, pero tampoco aceptamos ningún tipo de deslealtad pues con quien ayudó a construir un partido, Así ¿no? así es. Es una cosa que no se puede creer, ¿no? Pero bueno. Ahora, mencionas aquí el tema justamente hablábamos al comienzo del programa, el tema de la reforma electoral, ¿no? Porque decíamos que la responsabilidad histórica de los legisladores que se instalarán, digamos, a partir del 15 de marzo, ¿no? va a ser muy grande, porque tienen que aprobar hasta el 11 de abril, tienen poco tiempo, las reformas políticas, por lo menos aquella que tiene que ver con el artículo 4 de la ley electoral. Así es. No, si no, las elecciones del 2021 van a tener los mismos defectos que Así que es. la última elección. Por eso general. lo primero que tenemos que hacer es romper ese candado de que la ley te pide que sea con un año de anticipación. Tenemos que romperlo para que sea... Pero eso exige un acuerdo político, Claro. mínimo. Así es. Por eso te Y digo... tiene que participar todas las los fuerzas que se políticas. han autodeclarado obstruccionistas. Así es, ¿no? Pero igual, yo creo que hay una mayoría
una mayoría consecuente y razonable que cree y estoy consciente que va a modificar ese artículo, ¿no? Para reducirlo de 1 año a 6 meses por única vez y en forma seccional. Sería ¿no? extraordinario. Claro. Extraordinario que se logre eso. Eso ya sería un golazo de este Congreso Así es. que va a tener una naturaleza transitoria, ¿no? Sí, 1 año 4 meses Sí, básicamente, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero creo que ese es un gran primer paso de un gran acuerdo nacional para poder transparentar los próximos procesos electorales. Completamente de acuerdo con eso. Y respecto al Tribunal Constitucional, Nosotros queremos que ya no debe haber más la famosa repartija, ya no los constitucionalistas o los tribunos ya no pueden ser propuestos por las diferentes bancadas por el número de representantes que tengan, ¿no es cierto? Lo que queremos es que los constitucionalistas se inscriban libre y voluntariamente, vayan a un concurso público que sea supervisado por entes civiles de prestigio y que finalmente, porque así lo manda la Constitución, ratificados por el Congreso y que asuman sus funciones. Hoy día 6 de sus 7 integrantes ya vencieron su plazo. Creo que además eso es transparentar y desligar del vínculo político cualquier posibilidad de que los magistrados tengan una conexión con alguna función política. ahora salvando las distancias, porque se trataría del Tribunal Constitucional, el máximo ente Así es. interpretador de la constitucionalidad de las leyes y normas del país, ¿no? Fijémonos en el espejo de lo que acaba de pasar en la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que después de 1 año y medio han tenido que designar a 6 de los miembros. Uno tuvo que al final Así es. ser eliminado, ¿no? Ya juramentaron al 7º, por supuesto, pero de todas maneras, ¿no? Hemos visto la dificultad que se ha tenido en este proceso. ¿Qué será para el tribunal? Lo que pasa creo que el Poder Ejecutivo no tiene, hoy día ni siquiera está en automático, yo creo que está flotando realmente, no tiene rumbo, no tiene un plan nacional de país, no tiene una visión de país. Y ese es el resultado del Tribunal, el Consejo Nacional de Justicia. Recordemos que el Congreso anterior le dio todas las facultades para realizar una evaluación con connotados representantes del país, ¿no? El defensor del pueblo, ex cancilleres, pero ha fracasado. Escogieron a 7, pudieron juramentar 5, 2 fueron observados, finalmente uno lo ratificaron y uno cesó. Sí, fue Creo un que- espectáculo penoso. Creo que inclusive el próximo Congreso va a tener que revisar ese proceso de evaluación porque no ha quedado muy claro que digamos, ¿no? Ahora, ¿ustedes confían en esta nueva Junta Nacional de Justicia? El quien la preside es una figura, es un jurista de primera nota. Sí, ¿ah? sí. Sí. Pero yo cómo creo lo que hay que ven? revisar el proceso de selección, ¿no? Porque Ya. este proceso creo que no ha sido muy transparente y eso de que eligen a 7, juramentan 5, uno se tiene que renunciar y la otra juramenta una semana después, deja mucho que desear sobre Deja el- mucho que de la desear. forma y Sí, de sí. la forma que fue evaluado cada uno de ellos, ¿no? Sí, sí, muy accidentado. El proceso, Demasiado ¿no? accidentado. Sí, 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 sí. Bien, ¿algo más que tengas que agregar? A ver, la ciudadanía te escucha porque esta es una plataforma que tiene muy alto tráfico digital, Así ¿no? Y además va por doble señal. Si un ciudadano de afuera en la calle te pregunta por qué tendría que votar por usted, ¿qué es lo que responderías? Bueno, yo soy Ricardo Burga, soy licenciado en Administración de Empresas con una maestría en Gestión Estratégica. Soy militante de Acción Popular por 40 años, nunca he cambiado de camiseta. Soy un militante que ha laborado directamente con el presidente Bolondi y el presidente Paniagua y soy militante por convicción, pero además también por tradición. Vengo de una familia acciopopulista, mi padre fue perseguido político en la época de Velasco, sufrió cárcel y persecución por defender la libertad de prensa y las libertades constitucionales y hoy día, por mi experiencia y expertise laboral que representé al Estado y en la empresa privada, quiero trasladarlo hoy día a la esfera política. Eso me anima a postular porque creo que además este 26 de enero va a marcar un antes y un después de la forma en que se va a actuar la clase política y los políticos. Y te pediría que confíes nuevamente en la LAMPA, esa LAMPA que construyó y la enarboló Fernando Bolaúnde Terry, así como Valentín Paniagua, los dos únicos presidentes que están exentos de toda culpa y toda mancha de corrupción en caso de Odebrecht o Lavajato. Todos los demás presidentes están involucrados en actos de corrupción y creo que es la mejor carta de presentación que tiene hoy día Acción Popular, un partido que construyó y que trabajó y dejó de trabajar. Y te pido, si así lo tienes a bien, este domingo marques la LAMPA y escribas en el voto preferencial el número 6 de Ricardo Burga, porque no te vamos a defraudar. Bien, gracias Ricardo, Gracias suerte a ti, el Manuel. domingo. Gracias. Amigos, vamos a una pausa y ya regresamos. Muy amable, gracias.
Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Economía. Política. Actualidad. Entrevistas. Y reportajes. Somos RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Uno de los sentidos que tiene el Adviento justamente es que Jesús viene a habitar en nuestros corazones. Cuando Jesús muere, ¿no? Y como bien dice el credo, ¿no? Murió, bajó a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Sentía que quería ofrecerle a Dios y tomarme un tiempo de oración más determinado, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Los esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio Canal Identidad en Cura para Todos por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Amigos, continuamos aquí en Opinión 2020, Javier Monroy en la conducción y dirección del espacio. Estamos a nada, estamos a horas de la elección del domingo 26 y queremos insistir en la responsabilidad histórica que le compete no solamente al electorado, sino a aquellos que resulten elegidos en esa contienda electoral del día domingo. ¿Por qué? Porque hay que pensar también en las elecciones generales del 2021, para lo que tampoco falta políticamente nada. O sea, ¿por qué? Si es que este Congreso elegido el 26 se instalara, digamos, a mediados de marzo, ¿ya? Le va a quedar muy poco tiempo, apenas 3 semanas, hasta el 11 de abril, para poder aprobar las principales reformas electorales que serán el escenario y el marco legal en el cual se desarrollarían las elecciones de abril del próximo año. Entonces, y es necesario hacerlo, porque no se puede continuar con los defectos consignados y detectados en la elección presidencial de 2016. Entonces tenemos que cambiar ese escenario, tenemos que adecuarlo a los nuevos tiempos y sobre todo mejorar la calidad de la representación para que ésta tenga una legitimidad y una confianza de la ciudadanía, para que ésta pueda recuperar la fe en que la política es el camino y el arte de lo posible y es un espacio de negociación, de encuentro y de solución de problemas estructurales y orgánicos de este país. No, como estos que no estábamos hablando. ¿Cómo es posible que lo ocurrido en Villa de Salvador, como ocurrió en lo de McDonald's, o como ocurre a cada rato con los ómnibus que se desbarrancan, ¿no? Los llamamos accidentes, porque son patologías sociales instaladas en el inconsciente colectivo y estamos aceptando, ¿no?, como normales cosas que son en realidad responsabilidad de la falta de capacidad y de la falta de control y de supervisión de las autoridades y especialmente de quienes prestan servicios públicos. Esto no se puede aceptar en una sociedad civilizada, en una democracia moderna, pues, por favor, ¿no? Acá tiene que haber legitimidad, confianza y eficiencia y eficacia de las autoridades. Acá basta de accidentitos, no. Hay que ejercer el dominio y el control. Osinalmín dice que este camión cisterna
tenía una licencia aprobada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, el chofer va a una velocidad relativamente baja, ¿no? Pisa un bachecito y se rompe por la estructura interna de los tubos. No puede ser, pues. Algo está mal ahí. Está mal la municipalidad por el bache, está mal el chofer, que no supo calcular, no tiene un sistema visible, ¿no es cierto?, más claro. Está mal la empresa misma, propietaria del camión cisterna, y están mal las autoridades regulatorias del sector. Todos tienen cierta responsabilidad transversal, y eso hay que determinarlo, y las autoridades están en esas investigaciones. Bien, vamos a continuar con conociendo a los candidatos que tenemos para el día domingo, ¿no? Esta vez estamos acompañados de Lilian Alvarado, que es candidata con el número 10 por el PPC. Lilian, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Como bien dice, soy la número 10 del PPC y bueno, agradezco la oportunidad para estar aquí compartiendo un poco de lo que es el perfil de mi candidatura y los objetivos que tengo en caso de llegar al Congreso. Muy bien. Hace un rato, y siempre se lo preguntamos a los candidatos que vienen aquí a presentar sus ofertas electorales, el tema del voto preferencial, como siempre decimos, es un tema que la gente tiene que entender que es preferencial, pero tampoco es obligatorio, es opcional, es facultativo. Así es. Pero representa esto un combate interno con los otros candidatos de la misma agrupación, casi una lucha fratricida. Entonces, ¿cómo afrontan ustedes como organización política esta realidad? Nosotros en esta campaña hemos sido el equipo que juega limpio. Y justamente porque creo que si en algo se diferencia el PPC es de que más que palabras son hechos. En el caso de todos los integrantes de la lista, muchos de nosotros hemos optado incluso por llamar al voto por el mapa del Perú, el mapa del PPC, y ni siquiera mencionar nuestros números, porque creo que esto es un voto institucional que en primer lugar, claro, que en primer lugar la población le da la confianza al partido y las personas que integramos la lista sabemos eso. Entonces, lo hemos dicho desde el inicio de la campaña, somos un equipo que juega limpio y más allá de quién sea el elegido, creo que los proyectos incluso de ley ya trabajados son los 21 proyectos que sea quien entre, se van a presentar. Pero ¿por qué cuando te pregunto lo del voto preferencial me respondes que digamos ustedes tienen la consigna de jugar limpio? ¿Quiere decir que si alguien opta por el voto preferencial estaría jugando sucio? No quiero decir eso. Lo que quiero decir es de que en el PPC tenemos claro que es necesario revalorar la institucionalidad de los partidos políticos y por ende también hemos mencionado entre nuestras propuestas eliminar el uso del voto preferencial porque creemos que las personas, en sí también las personas entran a un debate, un conflicto entre ellas mismas y muchas veces se presta también para la nulidad de los votos. Que termina siendo la negación de la democracia. Así no puede es, ser. Así es. Entonces, es necesario que se revalore la institucionalidad de los partidos como tal. Y bueno, no está mal usar el voto preferencial ya que lo tenemos, pero tampoco creo que hay que darle prioridad a las ideas partidarias, así es, porque hemos visto en esta contienda, a mí me sorprende ver a muchos candidatos individualmente haciendo su campaña y trabajando sus propias propuestas, mencionando cada uno lo que ellos quieren hacer, sí, pues, ¿no? Cuando en un corto tiempo de casi un año y medio, en realidad nosotros al Congreso no vamos como no sé, Lilian Alvarado o como una sola persona, ¿no? Vamos con una bancada que se supone es la que en equipo presenta el proyecto y lo somete a debate. Y si no tenemos la fuerza para poder tener el apoyo, no se puede sacar nada adelante. Entonces, ahí sí yo creo que las propuestas son un poco ilusiones políticas de muchos candidatos que no están teniendo la responsabilidad de asumir que este es un corto tiempo, ¿no? Claro. Ahora hay que recordar, sobre todo a los que son muy jóvenes, que en realidad el PPC en una época representaba una opción política realmente importante, ¿no? Muy seria, muy profesional y además muy orgánica, ¿no? Entonces, pero lamentablemente después entraron pues en esta serie de contubernios o de arreglos realmente es una cosa que hasta el día de hoy no se comprende
cómo el señor Alan García podía haber pedido a Lourdes Flores y esta haber aceptado postular conjuntamente, ¿no? Y ni siquiera así consiguieron sus propósitos. Son cosas que la ciudadanía y el electorado, sobre todo a la hora de evaluar, sobre todo el tema de los filtros, de la transparencia política que se requiere, nunca olvida, ¿no? Entonces, yo me imagino que ustedes ya están curados en salud y no van a volver a cometer errores de ese calibre, ¿no? No sé cuál es tu comentario sobre eso. Particularmente, bueno, la lista la encabeza Alberto Bengolea y es una de las personas que se retiró y pudiendo tener porque él en la elección que postuló tuvo uno de los mayores puntajes como congresista para postular de nuevo, tenía toda la posibilidad de volver a ingresar y volver a reelegirse, pero él decidió no ir como candidato y creo que eso es la coherencia, ¿no? Muchos de nosotros en cuanto a la alianza que se hizo no la respaldaron y se vio eso reflejado tanto del partido aprista como del partido del PPC. Se vio reflejado que fue un error tremendo y completamente, no sé qué le pasó y no se apoyó. Entonces es creo que será la evidencia de la desesperación, pues, ¿no? Entonces tenían que salir a como dé lugar y eso es lo que la gente interpreta y lee, pues, como un mensaje erróneo, ¿no? Ahora, yendo a las cosas más individuales, más personales, sin caer en los egoísmos que atentan contra la unicidad de las organizaciones, pero bueno, me imagino que tienes una plataforma política de la cual hablar a los ciudadanos. ¿Cuál sería esta? ¿Cuáles son tus propuestas concretas? Claro, como lo mencioné, tenemos 21 proyectos de ley. A mí me gustaría mencionar los que para mí son más relevantes, ya que estamos enfrentándonos a esta crisis de representatividad y crisis de confianza que es necesario nosotros corregir, porque creo que somos un peligro latente y podríamos llegar a ser como los países que tenemos alrededor, ¿no? En este caso... ¿Te refieres a Venezuela, países que han caído en crisis sociales, crisis políticas, que Bolivia finalmente, también. claro, que finalmente no han sabido representar a la democracia como tal, ¿no? Entonces, nosotros estamos proponiendo la muerte civil o política para todos los funcionarios públicos que tengan actos de corrupción demostrados. Y esto viene acompañado de un proyecto de ley que implica el uso de pruebas de confianza o de control, llámese la prueba del polígrafo, por ejemplo, que tiene un 98% de veracidad y tiene profesionales que ya trabajan en el uso de que nosotros lo conocemos para el tema de farándula y se ha dado usos que de repente no tienen mayor que le ha quitado seriedad, ¿no? Así es, le ha quitado seriedad y que podría ser beneficioso para todos los peruanos. Entonces, se ha planteado un proyecto de ley ya para el uso de esto en todos los cargos de elección popular, porque creo que es una de las formas de elevar los niveles de transparencia y también darle a la gente al menos ese 98% de confianza que comparado con lo que tenemos ahora creo que es mucho, ¿no? Pero ahora, el tema del bolígrafo es un tema que en su momento realmente resultó una opción importante para transparentar los procesos y para dar legitimidad, ¿no es cierto? Credibilidad, sobre todo a quienes postulaban algún cargo público como funcionarios. Pero en realidad ya las cosas se han extendido tanto que incluso las maneras de burlar el polígrafo se han hecho muy, muy, muy populares, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de confianza habrá en eso, no? Así es. Y mira, justamente yo caminando en la calle, justamente ayer me decían, ¿no? Pero si tenemos jueces y fiscales que justamente se dejan corromper y muchas veces teniendo las pruebas dejan libres a las personas, ¿cómo podemos confiar también en un polígrafo que supuestamente nos va a dar confianza? Sí. Nosotros estamos proponiendo dentro de la reforma de justicia todo un canal de, en este caso, por ejemplo, pasar la Procuraduría Anticorrupción a la Contraloría como un ente autónomo. Y dentro de ello, creo que todo hace sinergia en cuanto a la muerte civil para todos aquellos corruptos, porque no podemos seguir pagándole con el dinero de los peruanos a gente que solo entra a robar, a gente que solo nos miente, a gente que solo nos hace daño como peruanos, porque finalmente a quien nos daña es a nosotros. La corrupción mata, lo hemos visto en lo de Vía El Salvador. O sea, creo que
son patrones que aparentemente cuando no los vemos, no los tocamos de cerca, no nos afecta de cerca, nosotros decimos, bueno, sí, pues ya todo está mal logrado, pero no nos damos cuenta que también corrupción hay incluso cuando nosotros vamos a un supermercado y nos colamos. Entonces, son de idiosincrasia, ¿no? Pero mal entendida. Así es, y hablamos de que los políticos son corruptos, de que las autoridades son corruptas, y no vemos que nosotros desde nuestra cultura en la vida diaria estamos también generando, ¿no? Ahora, habíamos mencionado como posibles responsables, y están ahí, ¿no? En esta tragedia tan horrorosa de Villa Salvador, la municipalidad, la empresa dueña del camión cisterna, la propia responsabilidad individual del chofer, y por supuesto incluso el regulador del sector. Pero también está la empresa que construyó esa pista con pésimas especificaciones técnicas. Así es. Y estoy segura que de repente ni siquiera cumplió de repente con lo establecido porque pasa eso, ¿no? En muchas obras le pusieron material barato para ahorrarse y tener una mejor tajada, entonces lamentablemente eso se ve afectado en la gente, ¿no? Ese es el resultado. Ese es el resultado. Y finalmente nadie es responsable, como hablamos también, ¿no? Tú mencionaste eficacia y yo preferiría hablar de eficiencia, porque eficacia es, efectivamente, yo te doy a ti un dinero para que tú hagas esta pista, tú ves cómo haces la pista y en cuánto tiempo la terminas, tú cumpliste con el objetivo de hacer la pista. Sí, pero necesitas eficiencia para saber rapidez que esa pista y menor inversión. Se hizo en menos tiempo, optimizando los recursos, pero de buena calidad. Completamente de acuerdo. Entonces, creo que todo eso está faltando en el Estado y ahí es la importancia de que, por ejemplo, carreras como la ingeniería entren a tallar también en política, porque yo soy ingeniera industrial, entonces, si bien es cierto, no sé construir pistas, no sé cómo trabajar una pista, pero claro, no es mi campo, pero sé lo que es un proceso con eficiencia, sé lo que es una gestión basada en resultados, que falta mucho en el Estado. Muchas veces también tenemos funcionarios que solamente trabajan por recibir un sueldo y pueden tener ahí lo que vemos también en el Poder Judicial, tantos casos dejados al abandono, que es indignante. Justicia que tarda no es justicia para mí. Totalmente. Y creo que para todos. Entonces, todo eso es un sistema que se tiene que cambiar, pero necesitamos de buenos elementos. Y lamentablemente le hemos dejado tanto tiempo a la improvisación. ¿Por qué? Porque elegimos en la cola, ¿no? Porque no nos informamos, porque decimos no nos interesa la política, estamos hartos de la política, entonces vamos a votar por cualquiera. Y creo que todos deberíamos hacer política desde donde estamos. Ahora, pasando a temas que son de dominio público, que están en el centro del reclamo ciudadano, por ejemplo, el tema de los feminicidios. Decíamos el otro día con una psicóloga aquí de invitada para hacer el análisis del acontecer noticioso, que esta es la era de mayor reconocimiento de derechos, sobre todo a la mujer, a la familia, ¿no? Pero parece haber una especie de relación inversamente proporcional. A mayor activismo, mayor reconocimiento de derechos, mayor cantidad de feminicidios. Es como una especie de rebeldía contra esta corrección que se está tratando de hacer socialmente. ¿Cuál es tu interpretación? Y en todo caso, como política, ¿qué es lo que propondrías? Mira, en mi campo, por ejemplo, la ingeniería, la labor de la mujer todavía es una labor que se tiene que empoderar, digamos, porque hay mucho machismo en la ingeniería. Yo he hecho mis prácticas preprofesionales en una fábrica de ollas siendo la única mujer en planta. Y lamentablemente es fuerte. ¿Y no colaboraban contigo? Es fuerte llegar, no, te tienes que ganar el respeto. Pero ahí está el hecho de que las mujeres se sientan capaces y que puedan acceder a oportunidades en igualdad de condiciones de varones y mujeres. Claro. Ahora, desde el partido nosotros decimos, ¿no? Muchos partidos se jactan de empoderar a la mujer, de tener leyes contra la violencia, pero vamos a ver sus listas. Nosotros, el PPC, somos la única lista que en Lima tiene paridad y alternancia tal cual. Porque también vemos que tienen muchas mujeres, pero las mujeres están en los últimos números de sus listas. Lo cual es entonces es lo mismo que nada. Creo que para todo, hechos y no palabras, ¿no? Nosotros estamos también proponiendo la ley de protección al policía, porque creo que es injusto que muchos policías cumpliendo con su labor tengan que ir presos o terminen heridos, finalmente muertos, y muchos delincuentes terminen libres. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema, ¿no? El mundo al revés. Sí. Entonces, esta ley de protección lo que hace es justamente que aquellos buenos policías que cumplen con su función
tengan el reconocimiento y los incentivos para que puedan salir de acuerdo a lo que les demanda su función. Pero, por ejemplo, pasa también de que la policía en casos de feminicidio, muchas de ellas, no digo todas porque mis respetos para la policía que hace bien su labor, por supuesto, no están sensibilizados con el tema de las denuncias por violencia de género. Va una mujer a una comisaría y minimizan la denuncia o le echan la culpa a la mujer y en vez de protegerla, la maltratan con su trato. Entonces, eso necesariamente tiene que estar en una ley para que los policías puedan tener la responsabilidad de hacer caso a esa persona y no esperar a que regrese a su casa, la maten y recién preocuparse. Porque creo que eso es lo que está pasando en muchos casos. El año pasado, más del 12% de feminicidios han sido denunciados. ¿Cómo es posible que habiendo una denuncia de por medio, la mujer termine muerta? Sí. Si se supone que tenemos a una policía que nos tiene que proteger, Pero la policía no es el único que tiene que preocuparse de estos temas, ¿no? Es un problema transversal socialmente, ¿no? Transversal. Claro, está desde la casa incluso. Están los jueces, está el Ministerio de Justicia, está el Ministerio de la Mujer, Así es. las municipalidades, las demunas y Sabes que el ¿no? PPC sacó una ley que es la creación de la Comisión Nacional de Política Criminal, que enfoca todo el fenómeno social en la causa de los delitos. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Esto te da información que es la base para que tú actúes, pero el Ministerio de la Mujer saca su campaña por su lado. El otro ministerio saca su campaña por su lado. Hay una cada polifonía. uno trabaja, volvemos a las individualidades y al egoísmo, ¿no? Cada uno tiene, el Ministerio de Mujer hizo esto, pero tenemos una competencia absurda, ¿no? Una competencia absurda porque tenemos una ley que te da la información, que te dice que hay que centralizar todo. Que 6 de cada 10 personas de las que están en la cárcel pueden volver a reincidir. Bueno, vamos a ese lugar donde sabemos que hay el mayor índice de personas que entran y delinquen. Es cierto. Y trabajemos con ellas, porque lamentablemente, ni siquiera ya por un tema de delincuencia o de seguridad, sino por un tema de valorar la dignidad de la persona humana. Porque ese niño, porque ese niño que ya está, digamos así, no quiero que se malinterprete, condenado a repetir el papel que tuvo al menos su padre y se metió a la cárcel. Aunque no siempre, hay excepciones. Concuerdo totalmente con eso. Pero, por las estadísticas, que son la información base para poder trabajar, si 6 de cada 10 niños reinciden, ¿por qué no trabajar con esos niños que no merecen el mismo futuro que sus padres? Que se supone que el Estado es el responsable de garantizar su bienestar. Entonces, está la ley, pero no se usa. Bien. A ver, ¿qué es lo que, cerrando ya la entrevista, estamos en la parte final, qué es lo que le dirías a la ciudadanía para que voten por ti? Acá está tu cámara. Yo soy exalumna del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. Actualmente son colegios de alto rendimiento, descentralizados, y lo cual aplaudo. Y creo que eso es lo que a mí me permitió ver que la realidad en nuestro país es totalmente desigual y hay muchas brechas por cerrar. Eso es lo que me impulsa a mí a meterme a política, porque creo que todos los peruanos merecemos igualdad de oportunidades, porque creo que las políticas públicas, a través de la política como tal, es el único medio para generar estructuras que cambien la vida de los peruanos. Voy con el número 10 del PPC, soy Lilian Alvarado y bueno, mi función aquí es fiscalizar en el tema educativo también, que garantizar que todos los niños, niñas tengan educación de calidad, así como lo tuve yo, que puedan decir que una política pública les cambió la vida. Bien, amigos, con esa reflexión a cargo de la candidata por el PPC, los dejamos, seguimos conversando con ustedes el día lunes, pero el domingo, como siempre, los exhortamos. Infórmense bien, edúquense bien y vote bien, vote informado. La mayor de las fortunas para todos ustedes. Javier Monroy se despide hasta el día lunes.
Empezar la mañana con un buen café es lo que hace la diferencia. Café Solar de Samaniego. Informes y pedidos